La primera vez que mi marido me abofeteó fue delante de mis padres. No gritó. No se alteró. Lo hizo con una tranquilidad tan fría que ni siquiera reaccioné al principio. Estábamos en la cena del cumpleaños de mi madre, 21 de marzo, 11 de la noche, en el comedor de siempre. Las copas de vino a medio terminar, el postre ya servido, y de pronto, una frase. Ya está bien de hacerte la víctima, Claudia. Me giré, confundida, con una sonrisa torpe, esperando que fuera una broma. Y entonces, la mano. Directa, seca. Ni un insulto, ni un segundo golpe. Solo eso. Un gesto que lo cambió todo. Mi padre se levantó, rojo de rabia, y David se largó de la casa como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé sentada. La mejilla ardiendo, pero el corazón, más tranquilo de lo que debería haber estado. Porque, en el fondo, eso me dio la señal que llevaba meses esperando, el David que conocí ya no existía. Y si él rompía las reglas del juego, yo también podía hacerlo. Te preguntarás cómo llegamos ahí. ¿Quién demonios aguanta que la golpeen y no responde? ¿Por qué no lo dejé en ese mismo instante? Es sencillo. Porque llevaba tiempo viviendo en una mentira. Porque en mi cabeza, nuestra historia ya se había terminado mucho antes de esa bofetada. Eso solo fue el cierre oficial. David y yo llevábamos 8 años casados. Todo lo clásico, boda en Teruel, piso en Zaragoza, él trabajando en una empresa de software, yo como administrativa en una clínica dental. Nada espectacular, pero suficiente para vivir bien. No teníamos hijos, por decisión mutua. Él decía que quería libertad, yo decía que quería seguridad. La verdad es que ninguno quería ser padre, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Durante los primeros años todo funcionaba bien. Nos respetábamos, salíamos con amigos, teníamos sexo decente. Luego, poco a poco, él empezó a volverse raro. Controlador, pero sutil. No me prohibía cosas, pero me corregía todo, cómo hablaba, cómo vestía, cómo actuaba con los demás. No seas tan simpática con ese camarero, no rías tan alto, pareces una niña, ¿por qué has tardado tanto en volver del trabajo? Cosas así. Diarias. Pequeñas. Como el goteo de una gotera que un día te inunda la casa. Lo hablábamos. Yo le decía que me sentía juzgada. Él respondía que me lo inventaba. Que era demasiado sensible. Y eso, dicho 1000 veces, se te mete dentro. Empiezas a creer que sí, que eres tú el problema. Así que aguantas. Pero hay un momento en el que algo hace clic. Y ya no puedes seguir. Para mí, ese clic fue una comida con su jefe, hace un par de meses. Fuimos los dos, se suponía que era para celebrar un ascenso. Estábamos en un restaurante caro del centro, uno de esos donde hay más camareros que clientes. Y en un momento dado, sin venir a cuento, su jefe me preguntó si había estudiado algo más aparte de FP. Antes de que pudiera responder, David soltó. Claudia no es de muchas luces. Pero tiene otras habilidades. Con una sonrisita. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro me morí de vergüenza. Ese día entendí que para él, yo era solo eso, una figurita decorativa. No una mujer. No una igual. Solo una esposa que encajaba en su escaparate. Desde entonces empecé a hacer planes. A pensar qué quería yo. A recordar quién era antes de ser la mujer de David. Y en ese hueco emocional, en ese vacío, apareció él. No lo buscaré justificar. Ni lo que vino después. Pero no apareció por casualidad. Apareció cuando ya no quedaba nada dentro. Cuando necesitaba sentirme deseada. Oída.
Vista. No diré su nombre aún. Porque eso vendrá más adelante, cuando todo se mezcle. Lo que quiero que entiendas es esto: la infidelidad no empezó en la cama de un hotel. Empezó en una mirada. En una conversación larga después del trabajo. En la primera vez que alguien me dijo, me encanta cómo piensas, sin sarcasmo, sin doble intención. Y no fue un calentón. Fue una elección. Cuando David descubrió la infidelidad no hubo teléfonos revisados, ni mensajes sospechosos, ni terceros que vinieran a contárselo. Todo empezó una mañana de jueves, a las 8:30, cuando yo salía de la clínica y me crucé con él sin esperarlo. Nunca venía por allí. Nunca pasaba por esa calle. Nunca tenía motivos para acercarse. Pero ese día sí. Ese día lo vi plantado en la acera, con la chaqueta colgada del brazo y esa cara tensa que se le ponía cuando algo no encajaba en su cabeza. Su presencia me dejó paralizada unos segundos, porque no tenía una coartada preparada. Apenas podía reaccionar cuando se acercó con pasos lentos, como si quisiera asegurarse de que me veía venir, de que yo entendía que había llegado hasta allí para comprobar algo. Me dijo que había pasado casualmente porque tenía una reunión cerca, aunque la reunión era una mentira descarada, ya que él mismo me había contado la noche anterior que pasaría toda la mañana en su oficina. No me dio tiempo a pensar. Me miró con esos ojos estrechos que ponía cuando analizaba algo y me dijo que no estaba vestida como siempre, que llevaba un abrigo que nunca usaba para trabajar, que tenía el pelo más arreglado de lo normal para un turno de mañana y que no entendía por qué había tardado tanto en salir si mi horario decía que a las 8 ya debía estar fuera. Fue en ese instante cuando se me desplomó el estómago, porque entendí que no era un encuentro casual, que me estaba esperando, que llevaba días sospechando algo y que había decidido aparecer para comprobar si yo misma me delataba. Intenté mantener la calma. Le dije que me habían cambiado el turno, que había habido retrasos con una paciente, que me había encontrado mal al levantarme y por eso me había arreglado un poco más de lo habitual para sentirme mejor, que no tenía nada raro. Él no tragó ni una sola palabra. Me pidió que fuéramos a tomar un café para hablar con tranquilidad, y yo acepté porque sabía que negarme solo empeoraría la situación. Caminamos en silencio hasta una cafetería de la esquina, un lugar pequeño y siempre lleno de gente, lo cual me tranquilizaba un poco, porque sabía que en un sitio público él nunca levantaría la voz ni haría nada que pudiera avergonzarlo. Esa era una de las pocas ventajas de convivir con alguien tan obsesionado con su imagen. Nos sentamos y, antes de que pudiera inventar algo creíble, soltó la pregunta que llevaba días deseando hacerme. Quería saber con quién estaba yo pasando tanto tiempo últimamente. No gritó. No golpeó la mesa. Lo dijo con un tono bajo pero firme, con esa calma que usaba cuando estaba convencido de que tenía razón y esperaba que yo simplemente lo confirmara. Me quedé callada, porque cualquier frase que sacara de mi boca iba a sonar a mentira. Él interpretó mi silencio como una respuesta y sus ojos se endurecieron de una manera que reconocí de inmediato. Era la misma mirada de la noche del cumpleaños de mi madre, antes de que me abofeteara. No necesitaba repetir el gesto para que yo sintiera el mismo peso en el pecho. Me preguntó si lo estaba engañando. Fue directo, sin rodeos, sin dramatismos, como si estuviera preguntando la hora. Le dije que no, aunque ya era tarde para negar nada, porque en ese momento entró en la cafetería la última persona que debía aparecer allí, Iván. No entró para buscarme, sino porque él también trabajaba en esa zona, pero su simple presencia fue suficiente para destruir cualquier mínima posibilidad de sostener mi versión. En cuanto cruzó la puerta, David giró la cabeza y lo observó con tanta atención que yo sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Iván me vio y también se quedó mudo unos segundos, porque entendió al instante que estaba frente a mi marido. Sus ojos lo dijeron todo. No hacía falta palabra. David me miró con una expresión que jamás había visto en él. No era ira. No era dolor.
Era una mezcla extraña de satisfacción y asco. Se puso de pie sin decir nada, caminó hacia Iván, lo miró de arriba abajo y le preguntó si sabía que yo estaba casada. No le dio tiempo a responder. Volvió a mi mesa, se inclinó sobre mí y, con un tono tan frío que me puso la piel de gallina, me dijo: «Así que este es el motivo por el que últimamente no te reconozco». Quise reaccionar, explicarle algo, cualquier cosa, pero él salió de la cafetería sin esperar respuesta. Iván se acercó para saber si estaba bien, aunque su presencia solo complicaba la situación. Le pedí que se fuera, que yo me ocuparía de todo, porque sabía que si David lo veía cerca de mí otra vez aquello podía terminar de una forma que ninguno de los tres quería. Él dudó, pero finalmente salió. Yo me quedé allí, con las manos temblando, sin saber qué debía hacer, si volver a casa, si esconderme, si llamar a alguien. Me quedé inmóvil durante varios minutos, intentando ordenar una situación que ya había estallado. Pero lo peor no fue ese encuentro. Lo peor fue lo que vino después. Cuando llegué a casa por la tarde, David estaba esperándome sentado en el sofá, sin la chaqueta, sin trabajar, sin moverse. Tenía una carpeta cerrada sobre la mesa. Me pidió que me sentara. No gritó, no lloró, no pidió explicaciones. Simplemente me dijo que llevaba semanas notando cambios en mí, que yo ya no comía en casa ciertos días, que volvía más tarde sin motivos, que mi ropa interior había cambiado, que yo estaba distinta en la cama, que me notaba en otro lugar incluso cuando estaba delante de él. Me dijo que no había querido creer en la idea de que yo pudiera engañarlo, porque siempre pensó que yo era incapaz de algo así, pero que la forma en que lo miré en la cafetería cuando Iván apareció lo dejó todo claro. Cuando intenté hablar, me interrumpió. Me dijo que no quería escuchar excusas, que sabía que yo llevaba tiempo buscando algo fuera, que quería entender por qué preferí mentir en lugar de pedirle que resolviéramos nuestros problemas. Me preguntó si lo amaba todavía. No supe qué responder. Él suspiró, abrió la carpeta y me mostró algo que me dejó sin reacción: horarios impresos, fechas, momentos del día en los que yo había dicho una cosa y había hecho otra, anotaciones sobre mis supuestos retrasos, comprobaciones del tiempo que tardaba en volver a casa, incluso un par de tickets de consumiciones en sitios donde decía no haber estado. No eran pruebas de ninguna infidelidad explícita, pero sí demostraban que llevaba mucho tiempo controlándome sin que yo lo supiera. Le dije que eso era enfermizo. Me respondió que lo enfermizo era que yo me acostara con alguien sin tener el valor de admitirlo. Dijo que no quería seguir viviendo con una mujer que lo mentía y que no merecía un matrimonio en el que el respeto estaba roto. No levantó la voz, pero cada palabra pesaba como una losa. Yo intenté explicarle que nada de eso había ocurrido porque yo quisiera humillarlo, que simplemente me había perdido, que no encontraba forma de pedirle que cambiara ciertas cosas sin que se enfadara, que hacía tiempo que no me sentía escuchada, que necesitaba algo que él ya no me daba. Todavía no sé si dije la verdad o si solo buscaba justificar lo que había hecho. El silencio que siguió fue angustioso. David se levantó, dijo que necesitaba tiempo para pensar y salió de casa sin decir a dónde iba. Esa fue la primera vez que sentí el miedo real de perderlo. No porque todavía creyera que él era el amor de mi vida, sino porque entendí que mi decisión tenía consecuencias mucho más grandes de lo que había imaginado, que no solo había destrozado nuestra relación, sino que había despertado una parte de David que yo no conocía, una parte fría y calculadora que, intuía, no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa noche no volvió a casa. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, comprendí que él no iba a conformarse con haber descubierto la verdad, que tenía planes para hacerme pagar por lo ocurrido, y que sus planes ya habían empezado. Cuando David volvió a casa después de 2 días sin dar señales, lo hizo con un comportamiento tan calculado que me dejó sin saber cómo moverme, porque no había gritos ni reproches ni amenazas, solo una tranquilidad tan organizada que daba miedo. Entró en el piso con llaves propias,
Dejó la chaqueta en la entrada y se sentó frente a mí en la mesa del salón como si estuviéramos a punto de discutir algo administrativo, un trámite más entre dos personas que ya no compartían nada. Me dijo que había tenido tiempo de pensar, que ya no estaba emocionalmente afectado por mi infidelidad y que prefería ocuparse de lo práctico antes de hablar de sentimientos, porque según él la fase emocional ya estaba cerrada. Me resultó extraño escucharlo hablar con tanta seguridad, ya que hasta entonces cada discusión nuestra había sido caótica, llena de interrupciones, de reproches, de malentendidos, pero esta vez su tono era tan firme que no pude interrumpirlo. Dijo que había tomado una decisión y que necesitaba que yo la escuchara con atención. Explicó que no pensaba divorciarse todavía, porque quería llevar el proceso con calma, y que mientras tanto él y yo conviviríamos bajo el mismo techo como si fuéramos dos personas que comparten piso, sin muestras de cariño, sin dormir juntos, y sin intentar aparentar que seguíamos siendo una pareja. Afirmó que no deseaba montar un escándalo familiar, que no quería que mis padres o los suyos intervinieran, pero que si yo intentaba ocultar información o manipular la situación él no tendría inconveniente en explicarlo todo con detalle a quien hiciera falta. Su frialdad me dolió más que la bofetada de semanas atrás, porque demostraba que no le quedaba ni una gota de afecto hacia mí, y la indiferencia duele más que la ira. Cuando intenté hablar me pidió que no lo interrumpiera y que ya habría tiempo para escuchar mi versión, aunque según él no tenía sentido que insistiera demasiado en explicarlo porque lo que había ocurrido ya no podía cambiarse. Me dijo que mi comportamiento había sido algo que él nunca habría esperado de mí, pero que tampoco iba a ponerse a revisar cada error del pasado, porque prefería centrarse en lo que vendría después. Ese después fue lo que me heló la sangre. David afirmó que tenía derecho a saber si yo seguía viendo a Iván y que él no iba a humillarse pidiéndome que antepusiera nuestro matrimonio a esa relación, pero que si necesitaba claridad para organizar su vida, porque no quería que mi infidelidad condicionara su estabilidad económica, su reputación profesional ni su situación legal. Dijo que había hablado con un abogado y que sabía perfectamente qué pasos tomar en caso de una separación, y que yo también debía ser consciente de las consecuencias económicas de mis actos. Me entregó un sobre que contenía un listado de gastos de los últimos meses, con mis compras, mis días fuera de casa, mis horarios cruzados con los horarios de David, y una serie de anotaciones que demostraban que él llevaba vigilándome mucho más tiempo del que yo imaginaba. Al ver aquello sentí una mezcla de rabia y vergüenza, porque aunque sus sospechas resultaron acertadas, la manera en que había investigado mis movimientos me pareció una invasión total. Se lo dije, le dije que aquello no era normal y que no podía justificar revisar mis horarios como si fuera una empleada suya, pero él respondió que cuando una persona empieza a comportarse de manera incoherente dentro de un matrimonio, el otro tiene derecho a comprobar si algo va mal. Yo intenté responder que nada de eso anula el hecho de que él llevaba meses controlándome sin decir nada, pero él solo se quedó callado unos segundos antes de decir que no iba a discutir detalles y que lo hecho estaba. Después de entregarme el sobre se levantó y me pidió que fuera al dormitorio a recoger todas mis cosas personales y pasarlas a la habitación de invitados, porque a partir de ese momento dormiríamos separados. Su tono no dejaba margen a discusión. Yo subí las escaleras sin decir nada, sintiendo como cada paso que daba deshacía los 8 años de matrimonio, porque sabía que ese cambio físico simbolizaba algo más profundo, no solo un enfado temporal sino un punto de no retorno. Mientras recogía mis cosas tuve la sensación de que cada prenda que guardaba en la maleta era una prueba silenciosa de que ya no me veía como su compañera, sino como alguien ajeno a su vida diaria. Cuando bajé con mis pertenencias en los brazos él estaba revisando unos documentos en el salón, sin prestarme ninguna atención. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé a su lado, como si yo fuera una visitante más. Cuando dejé las cosas en la habitación de invitados y volví al salón decidí que era el momento de hablarle con sinceridad, porque si seguía callada él iba a construir toda la historia desde un único punto de vista. Me senté frente a él y le dije que quería explicarle cómo habían sido las cosas, que no pretendía justificar mis decisiones, pero que necesitaba que supiera que yo llevaba mucho tiempo sintiéndome anulada dentro del matrimonio.
David escuchó en silencio mientras yo le explicaba que me había sentido juzgada, que cada comentario suyo sobre mi ropa, mi manera de hablar o mis amistades me había ido alejando emocionalmente. Me escuchó sin interrumpir, aunque su expresión seguía siendo impenetrable. Cuando terminé, él simplemente respondió que si me había sentido así debía haberlo dicho antes, porque él no tiene la capacidad de leer pensamientos y que incluso si había cometido errores no justificaba que yo lo humillara acostándome con otro hombre. Sentí que no había manera de conectar con él, como si ambos habláramos idiomas diferentes. Él estaba centrado en el hecho de que yo había sido infiel y yo intentaba explicarle que mi infidelidad era una consecuencia de una distancia que llevaba tiempo creciendo entre nosotros. No llegamos a ningún punto en común, porque ya no importaba quién tenía razón sino cómo iba a reaccionar David con esa información. Me levanté para irme, porque entendí que no tenía sentido seguir hablando esa noche. Mientras me dirigía al pasillo él me dijo que iba a salir a caminar y que necesitaba que yo no intentara llamarlo ni escribirle, porque necesitaba procesarlo todo sin escuchar mis argumentos. Me pareció absurdo pedir eso justo después de exigirme total transparencia, pero no dije nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbada en la cama de la habitación de invitados, mirando el techo, repasando mentalmente cada gesto y cada palabra suya, sintiendo que algo oscuro se estaba formando en su cabeza. Conocía a David lo suficiente para saber que no era una persona impulsiva, que siempre actuaba después de analizar cada detalle, y que si decía que necesitaba tiempo no era porque estuviera desbordado sino porque estaba planeando algo. No sabía qué podía ser, pero intuía que no sería algo pequeño. Y cuando escuché la puerta abrirse a las 3 de la madrugada y sus pasos lentos cruzar el pasillo sin detenerse ni un momento supe que lo que fuera que hubiera decidido ya estaba en marcha y que no tenía manera de frenarlo. Cuando amaneció y bajé a la cocina encontré sobre la encimera un documento impreso por él con un listado de normas de convivencia que había redactado durante la noche. En ese momento comprendí que lo que venía no iba a ser una simple separación ordenada, sino una especie de castigo silencioso diseñado para que yo sintiera cada día que él tenía el control absoluto de la situación. Y aunque me temblaban las manos mientras leía aquel documento, también entendí que todavía no había visto su verdadera reacción, porque David no era de los que gritaban o rompían cosas. David era de los que planificaban. Y lo que estaba planificando tenía mi nombre escrito en cada línea. Cuando David puso aquel documento de normas sobre la encimera supe que estaba empezando lo que él consideraba su forma de ajustar las cuentas, pero lo que no imaginaba era hasta qué punto iba a llevar esa idea ni lo rápido que iba a convertir cada día en un recordatorio de que él estaba manejando la situación a su manera. El documento tenía 10 puntos y cada uno estaba escrito con un lenguaje tan formal que parecía un contrato entre desconocidos, no entre dos personas que habían compartido una casa y una vida durante años. El primer punto establecía que cada uno se encargaría de su propia comida, de su propia ropa, de su propio espacio y que no habría interacción innecesaria. El segundo, que cualquier gasto común debía ser acordado por escrito. El tercero, que yo debía avisarle si iba a llegar tarde o si iba a salir, no para pedir permiso, sino porque él no estaba dispuesto a tolerar más sorpresas. Los demás puntos eran igual de fríos, igual de estrictos, igual de diseñados para crear distancia. En un matrimonio normal esas normas sonarían ridículas, pero en nuestra situación eran una advertencia clara. Cuando él bajó a la cocina y me vio leyendo la hoja no mostró ningún tipo de emoción. Me preguntó si había alguna duda respecto al contenido, como si yo fuese una empleada a la que entregan un manual. Le dije que ese papel no tenía sentido y que si quería separar nuestras vidas podíamos hablar de otra manera, pero él insistió en que aquello era lo más racional para evitar discusiones y malentendidos. Dijo que pensaba seguir viviendo en la casa mientras resolvía ciertos asuntos, y que mientras tanto necesitaba un sistema ordenado porque no le interesaba volver a perder el control de la situación. No supe cómo responder, porque aunque cada palabra que decía me parecía exagerada también sabía que discutirlo no iba a cambiar nada. Durante 3 días se movió por la casa como un invitado que sigue un horario estricto.
Se levantaba temprano, se duchaba, desayunaba sin mirarme, se iba al trabajo y volvía a horas exactas. Yo intentaba mantener la rutina sin interferir, pero era imposible no sentir el peso de su silencio. Una tarde, al volver del trabajo, encontró que yo estaba preparando una tortilla para cenar y entró en la cocina sin saludar. Me dijo que había que revisar el punto 4 del documento porque yo estaba usando una sartén que él consideraba de uso compartido. En otro momento habría parecido un comentario absurdo, pero dicho por él en ese tono tan calculado era evidente que estaba empezando a llevar las normas al extremo para demostrar que tenía todo bajo control. Le dije que no iba a discutir por una sartén y que si quería podía usar otra, y él respondió que no se trataba de la sartén sino del proceso. Empezaba a notar que quería provocarme. Una noche, cuando yo estaba en la habitación de invitados preparando mis cosas, entró sin llamar. Me preguntó si aún tenía contacto con Iván y le dije que no, que después de todo lo ocurrido yo había cortado la comunicación porque no quería añadir más caos a la situación. No pareció creerme. Me preguntó si estaba segura, si no había recibido ningún mensaje reciente, si no había pensado en volver a verlo. Respondí que no, que ahora solo quería resolver lo que pasaba entre nosotros, aunque en realidad yo misma no sabía qué quería resolver. Él se quedó un momento apoyado en el marco de la puerta observando todo lo que había cambiado en esa habitación, como si intentara medir de forma exacta lo que significaba tenerme allí en lugar de en nuestro dormitorio. Finalmente dijo que necesitaba acceso a mi historial bancario para comprobar si durante los últimos meses yo había hecho algún gasto que pudiera afectar a su situación económica, y ahí sí exploté. Le dije que eso ya era demasiado, que no tenía derecho a revisar mis cuentas como si yo fuera sospechosa de un delito. Él respondió con calma que no le interesaban mis gastos personales, sino solo aquellos en los que mi infidelidad hubiera podido implicar dinero común. Me quedé sin argumentos porque en el fondo sabía que, aunque nada de lo que gasté tenía relación con eso, él iba a obligarme a demostrarlo. A la mañana siguiente lo encontré en el salón revisando carpetas y documentos. Había sacado los contratos, las facturas del piso, los extractos de la cuenta conjunta y una serie de papeles que yo no recordaba haber visto. Cuando le pregunté qué estaba haciendo dijo que quería reorganizar el reparto económico mientras seguíamos viviendo juntos, porque no quería que mis decisiones pasadas afectaran mi responsabilidad futura. Yo le pedí que habláramos primero de nosotros, que no tenía sentido ponernos a discutir sobre números cuando ni siquiera habíamos hablado de lo que sentíamos. Él dijo que los sentimientos no solucionaban nada, que todo lo emocional estaba muerto, y que si yo quería hablar de cómo había llegado a traicionarlo podía hacerlo si me servía de algo, pero que él no iba a participar en una discusión vaga basada en impresiones personales. Me pareció tan frío que tuve que sentarme para no perder la calma. Ese mismo día por la tarde, cuando salí del trabajo, vi su coche aparcado enfrente de la clínica. Por un segundo pensé que estaba allí para hablar tranquilamente, pero cuando me acerqué abrió la ventanilla y me dijo que subiera porque teníamos que hablar de algo urgente. Durante el trayecto no habló, conducía con la mirada fija al frente y las manos tensas en el volante. Llegamos al barrio donde vive su hermana y aparcó frente al portal. Me dijo que había ido a contarle todo lo ocurrido, que necesitaba apoyo familiar para organizar lo que venía y que su hermana le había pedido verme para escuchar mi versión. Yo no tenía fuerzas para enfrentarme a un juicio familiar, pero él insistió en que era necesario, porque no quería que más adelante hubiera malos entendidos ni comentarios sacados de contexto. Subí con él al piso y me encontré a su hermana, Marta, sentada en el sofá con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. Me preguntó si podía contarle qué había pasado realmente, porque David solo le había explicado que yo había sido infiel y que él estaba reorganizando su vida. Yo conté una versión muy resumida, explicando que llevaba tiempo sintiéndome mal en el matrimonio y que había tomado decisiones equivocadas porque no sabía cómo expresar mi frustración. Ella me escuchó sin interrumpir, pero no intentó justificarse ni suavizar las cosas. Cuando terminé me dijo que entendía que todos los matrimonios pasan por etapas difíciles,
pero que la infidelidad siempre deja una herida difícil de cerrar. Su tono fue firme pero no agresivo, aunque se notaba que estaba de parte de David. Él observaba desde la puerta, sin sentarse, sin intervenir, como alguien que está comprobando si su plan se desarrolla según lo esperado. Cuando salimos del piso, ya en la calle, le pregunté por qué necesitaba involucrar a su familia. Me dijo que no iba a cargar él solo con las consecuencias de mis actos, que necesitaba una red que lo respaldara y que no estaba dispuesto a permitir que yo diera una versión edulcorada de lo ocurrido. Añadió que si yo pensaba hablar con mis padres sería mejor que no intentara suavizar detalles porque él no iba a callarse. Sentí que estaba preparando un escenario donde yo quedaba como la única culpable, y aunque yo entendía perfectamente mi responsabilidad, también sabía que él estaba manipulando la situación para presentarse como una víctima absoluta, algo que le permitía justificar cada una de las medidas que estaba tomando. Esa noche, al llegar a casa, encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Al entrar vi que David había movido mis cosas, había revisado mis cajones y había colocado mis documentos personales encima de la cama. Le pregunté qué estaba haciendo y respondió que necesitaba verificar que yo no ocultaba nada que pudiera afectar al proceso, y que no iba a pedir permiso para acceder a espacios comunes. Le dije que mi habitación ya no era un espacio común y que no tenía derecho a entrar sin avisar. Él respondió que mientras el piso siguiera a nombre de los dos tenía derecho a entrar donde quisiera. En ese momento supe que la convivencia iba a volverse un campo de batalla silencioso donde cada gesto suyo tenía un propósito y cada día era una pieza más en su estrategia. Y yo empezaba a comprender que lo que él llamaba orden no era convivencia, era un tipo de castigo diseñado para que yo sintiera, minuto a minuto, que ya no tenía ningún control sobre mi propia vida. La última conversación que tuvimos como pareja empezó una noche de sábado a las 10 en punto, sin que estuviera planificada, sin ninguna intención previa. Simplemente ocurrió porque David llegó al límite exacto que él mismo se había trazado en su cabeza y decidió que ya era momento de decirlo todo sin rodeos. Yo estaba en el salón viendo un programa que ni siquiera me interesaba, solo por tener ruido de fondo, cuando él apareció de repente y se sentó en el sofá de enfrente, mirándome fijamente, con esa expresión seca que había adoptado desde que empezó con su sistema de normas y vigilancia. Me dijo que quería hablar y que prefería hacerlo de una vez para no seguir prolongando algo que ya no tenía sentido. Le pregunté si se refería a nosotros o a la convivencia, y él respondió que ya no distinguía una cosa de la otra porque llevábamos semanas comportándonos como extraños, como enemigos atrapados en el mismo espacio, como dos personas esperando que el otro fuera el primero en abandonar la partida. Le pedí que fuera claro. Me dijo que había decidido poner fecha al divorcio. Que ya tenía los documentos, que había hablado con su abogado, y que lo único que quedaba era que yo los firmara. No me sorprendió la noticia, pero sí la manera en que lo dijo, como si no se tratara de un final sino de una formalidad. Le pregunté si estaba completamente seguro, si no quería hacer un último intento, si no le parecía que después de tantos años valía la pena al menos una conversación más sincera. Me respondió que la conversación sincera era esa, que ya no quedaba nada que rescatar, y que él había aceptado que yo no era la persona que él pensaba que había elegido para compartir su vida. Quise decir algo, pero él me interrumpió. Me dijo que durante los últimos meses había sentido vergüenza de mí, que no podía quitarse de la cabeza la imagen de Iván entrando en aquella cafetería, que ese momento había sido una humillación personal que no estaba dispuesto a olvidar, y que desde entonces su respeto por mí se había disuelto poco a poco, al mismo ritmo que mi versión oficial de lo que había ocurrido. Le pregunté si había sido feliz conmigo en algún momento o si todo había sido una fachada. Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Dijo que sí, que durante muchos años había estado convencido de que lo nuestro funcionaba, que a su manera se sentía afortunado, aunque con el tiempo empezó a notar que yo era cada vez más crítica, menos afectuosa, más distante, y que él había pensado que era algo temporal, una crisis normal, pero que no imaginaba que yo lo estuviera resolviendo fuera de casa. Me preguntó si alguna vez pensé en decírselo antes de que él lo descubriera.
Le dije que no me atreví, que me sentía atrapada y que tenía miedo de cómo iba a reaccionar. Me respondió que esa fue la peor parte, que el silencio y la doble vida le dolieron más que el engaño en sí. Que si yo hubiera tenido el valor de enfrentarlo tal vez todo habría sido distinto. No mejor, pero distinto. Dijo que había hablado con sus padres y que también se lo había contado a sus dos mejores amigos. Que prefería que su entorno supiera la verdad directamente de él para evitar versiones distorsionadas. Me dijo que si yo quería contar mi versión era libre de hacerlo, pero que él no iba a discutir públicamente con nadie ni iba a entrar en juegos de lástima. Que lo único que le importaba era dejar cerrado este capítulo con el mayor control posible. Le pregunté si alguna vez había pensado en vengarse, no en el sentido legal sino en hacerme daño, en devolverme el golpe emocional. Me dijo que sí, pero que se le pasó rápido porque entendió que no tenía sentido, que yo ya me había castigado sola con las decisiones que tomé. Que mi culpa, aunque intentara disimularla, era algo que iba a quedarse conmigo mucho tiempo. No sabía qué contestar. Le pregunté si había vuelto a salir con alguien desde que descubrió lo nuestro. Se rió por primera vez en semanas. Una risa breve, seca, sin alegría. Dijo que no tenía interés, que no quería arrastrar su resentimiento a otra persona, que antes necesitaba vaciar todo lo que llevaba dentro. Me preguntó si yo seguía viendo a Iván. Le dije que no, que después del escándalo en la cafetería le pedí que se alejara, que no habíamos vuelto a vernos ni a hablar. Me preguntó si lo echaba de menos. No respondí de inmediato. Finalmente dije que sí, que a veces sí, porque él apareció en un momento en el que yo sentía que me estaba apagando, que me devolvió una parte de mí que había perdido. David no reaccionó, solo asintió. Me dijo que no necesitaba más detalles, que no le interesaba escuchar historias románticas sobre alguien que ayudó a destruir lo que habíamos construido. Me pareció injusto, pero entendía su postura. Después sacó una carpeta del cajón y me la entregó. Dentro estaban los papeles del divorcio. Me explicó que ya había fijado una cita con el notario, que el piso se vendería y que la división de bienes ya estaba acordada con los abogados. Dijo que no pensaba discutir cifras, que solo quería que firmáramos y que cada uno siguiera su camino. Le pregunté si no le parecía todo demasiado rápido, y me respondió que no tenía sentido alargar un proceso que ya estaba resuelto emocionalmente. Que alargarlo solo nos haría más daño. Le pregunté si se iba a mudar pronto. Dijo que sí, que ya tenía visto un piso cerca del trabajo, que se mudaría en cuanto todo estuviera firmado. Que no pensaba vivir ni un día más en el mismo espacio que yo una vez que todo estuviera cerrado. Nos quedamos en silencio. Largo. Pesado. Finalmente me preguntó si quería decirle algo más. Le dije que no sabía por dónde empezar, que había tantas cosas que quería preguntarle y decirle que ninguna parecía suficiente. Me dijo que entonces no dijera nada, que a veces el silencio era mejor que una disculpa sin sentido. Y que no esperaba perdonarme pronto, ni nunca, pero que al menos iba a intentar soltar todo lo que lo estaba amargando. Antes de levantarse del sofá me dijo una última frase que no voy a olvidar nunca. Tú hiciste lo que hiciste porque querías sentir algo distinto, pero no pensaste en lo que ibas a destruir para conseguirlo. Y eso es lo único que no puedo perdonarte, que tu necesidad valiera más que nuestra historia. Después de eso se fue a su habitación. Yo me quedé sentada sin moverme, con la carpeta en las manos y la cabeza llena de pensamientos que ya no podía organizar. Supe que ya estaba hecho. Que el final no iba a tener ni un solo gesto de afecto, ni una última conversación para arreglar algo, ni un intento de rescatar lo que se había roto. Él ya había cerrado la puerta. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con todo lo que quedaba en medio. La mañana que firmamos el divorcio no hubo lágrimas, ni gestos de duda, ni pausas largas para pensar si estábamos haciendo lo correcto. Fue una mañana seca, directa,
con la misma frialdad que había caracterizado todo desde que él decidió cerrar por completo la parte emocional del asunto. Llegamos al despacho del notario 10 minutos antes de la hora, cada uno por su cuenta, sin cruzar palabra, como si fuésemos dos personas que coincidieron allí por accidente. David iba vestido con traje gris, camisa blanca y sin corbata, exactamente igual que en sus reuniones importantes, y yo llevaba ropa sencilla, lo más neutral posible, intentando no parecer ni derrotada ni desafiante, solo una mujer cumpliendo un trámite necesario para poder seguir adelante. Él saludó al notario con una naturalidad que me hizo sentir invisible. Yo apenas logré responder con un hilo de voz. El procedimiento no duró más de 20 minutos. Nos explicaron los documentos, nos pidieron confirmar nuestros datos, revisaron las condiciones del acuerdo y nos entregaron las copias para firmar. Mientras yo leía la hoja, sin prisa pero sin detenerme demasiado, él ya había terminado y estaba esperando con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando fijamente al suelo. Firmé donde correspondía, entregué los papeles y esperé la confirmación de que todo estaba en orden. El notario dijo que sí, que ya estaba todo listo, que a partir de ese momento legalmente dejábamos de ser marido y mujer. No hubo felicitaciones ni despedidas cordiales, solo un silencio incómodo mientras recogíamos nuestras cosas. David fue el primero en salir del despacho. Yo lo seguí unos segundos después, sabiendo que aquel momento, aunque ya esperado, dejaba un vacío difícil de llenar. Al salir a la calle él se detuvo y me dijo que si quería podíamos tomar un café para hablar una última vez antes de separarnos del todo. Dudé unos segundos. Le dije que sí. Caminamos hasta un bar a 2 calles de allí, un sitio que conocíamos bien, donde habíamos desayunado muchas veces antes de ir a trabajar juntos. Nos sentamos en la mesa del fondo, esa donde casi nunca había gente, y pedimos café con leche los dos, como siempre. El camarero nos reconoció y nos saludó como si todo siguiera igual. No respondimos. Cuando nos quedamos solos David fue el primero en hablar. Me dijo que esperaba que yo encontrara algo parecido a la paz, que sabía que no iba a ser fácil, ni para él ni para mí, pero que lo que había pasado había destrozado cualquier posibilidad de seguir. Le pregunté si todavía me odiaba. Dijo que no, que el odio era una emoción intensa y que lo que sentía por mí ya no era eso, que era más bien una mezcla de decepción y agotamiento, como si se hubiera vaciado por dentro. Me dijo que durante muchos días pensó en cómo habría sido todo si yo hubiera hablado antes, si en vez de ocultarlo hubiera tenido el valor de decirle que ya no estaba bien, que necesitabas algo más. Que eso no lo habría hecho menos doloroso, pero al menos habría sido más honesto. Le dije que lo intenté muchas veces, que hablé de lo que me molestaba, que le dije que me sentía juzgada, pero que él siempre respondía con esa forma de despreciar mis argumentos como si fueran tonterías, que me hizo sentir como si todo lo que yo decía no tuviera importancia. Me miró en silencio unos segundos. Dijo que no se daba cuenta de eso, que pensaba que estaba corrigiendo cosas para que todo funcionara mejor. Que tal vez sí fue demasiado exigente, pero que nunca pensó que eso te empujara tan lejos. Le dije que no fue solo eso, que también fui cobarde, que me dejé llevar por algo que me hizo sentir bien sin pensar en las consecuencias, que no lo culpo de todo, que me hago cargo de mi parte. Me miró con una expresión neutra y me dijo que al menos agradecía escuchar eso sin excusas. Le pregunté si tenía pensado volver a empezar con alguien más, y me dijo que no tenía planes, que por ahora solo quería concentrarse en su trabajo y en recuperar cierta tranquilidad. Le dije que si algún día encontraba a alguien nuevo le deseaba que no pasara por lo mismo, que no se volviera a cerrar tanto, que aprendiera a escuchar sin corregir. Me respondió que iba a tener eso presente. Le pregunté si quería que dejáramos de hablarnos para siempre o si podíamos mantener algo mínimo, por respeto al tiempo compartido. Dijo que lo veía difícil, que tal vez con el tiempo, si todo sanaba, pero que por ahora necesitaba distancia, necesitaba reconstruir su vida sin tenerme presente. Lo entendí perfectamente.
Pagó el café sin preguntarme si quería dividirlo. Se levantó, me dio la mano, como si yo fuera una compañera de trabajo con la que acaba de cerrar un trato, y me dijo que se iba. Me quedé allí unos segundos, con la taza aún caliente entre las manos, y lo vi alejarse por la calle como un desconocido. Salí del bar cuando el camarero vino a limpiar la mesa. Caminé sin rumbo unos minutos, sin saber si quería volver a casa o perderme un rato por la ciudad. Finalmente volví al piso, sabiendo que en unas semanas estaría vacío, que lo venderíamos y que cada uno se iría a un sitio distinto. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tristeza. Dormía poco, comía menos, y pasaba horas pensando en qué versión de mí misma había permitido que todo esto ocurriera. Me preguntaba en qué momento dejé de ser la mujer que intentaba resolver las cosas y me convertí en alguien que optó por lo fácil. No lo fácil de vivir, sino lo fácil de evadir. Había elegido un atajo emocional, uno que me hizo sentir algo durante un tiempo, pero que después dejó todo en ruinas. No culpo a Iván, porque él no me prometió nada, no me pidió que dejara mi vida, no me obligó a cruzar ninguna línea. Lo hice yo. Y ahora lo asumo sin intentar disfrazarlo de amor, sin intentar convertirlo en algo más noble de lo que fue. Fue un error, uno que elegí cometer. Vendimos el piso. Él se fue primero. Yo me quedé unos días más organizando mis cosas. Me mudé a un estudio en el centro, más pequeño, más barato, más solitario. Empecé terapia. Necesitaba entender qué partes de mí fallaron, no solo para no repetirlas, sino para poder mirarme de nuevo sin sentir vergüenza. Mis padres nunca supieron los detalles. Les dije que el matrimonio no funcionaba y que decidimos separarnos. Mi madre sospechó algo, pero no preguntó. Mi padre solo dijo que esperaba que yo estuviera bien. Me alejé de algunos amigos en común porque no quería explicaciones ni miradas incómodas. Me concentré en mi trabajo, en intentar recuperar una rutina estable, en respirar sin pensar que todo lo que hacía estaba vigilado o juzgado. Han pasado 5 meses desde aquella firma. No he vuelto a ver a David. No hemos vuelto a hablar. Me he cruzado con Iván una sola vez en la calle. Me saludó de lejos. No nos detuvimos. No hizo falta. Cada uno siguió caminando por su lado. No estoy mejor ni peor. Solo estoy. Y a veces eso es suficiente. He aprendido que la estabilidad no siempre llega con grandes decisiones. A veces se construye a base de aceptar lo que rompiste y trabajar con lo poco que queda. No hay moraleja, ni redención rápida, ni finales felices. Solo una mujer que falló, que fue fallada también, y que ahora intenta reconstruirse con lo que tiene a mano, sin disfrazar nada, sin esperar aplausos. Simplemente avanzando. Porque lo único que no se puede permitir una persona es quedarse parada en medio de los restos. Y yo ya estuve demasiado tiempo quieta.